presente servicio de adoración será pregrabado y podrá ser compartido en todas las redes sociales para edificación de la iglesia. Aunque la presente adversidad nos ha limitado de nuestras reuniones presenciales, recordemos que seguimos siendo piedras vivas, columna y sostén de la verdad. A continuación, te invitamos a ser parte de este servicio de adoración. Salmos 99, versos del 1 al 9. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has ido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Salmos capítulo 46, versos del 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Buenos días, bienvenido a nuestra comunidad de Gracia Irresistible. Ha sido un gozo hoy compartir la palabra, leerla y cantar al Señor. Estamos siempre alabando al Señor por lo que hace en su gran misericordia. Si me permiten, voy a orar para presentar este mensaje al Señor. Padre, gracias Señor por tu bondad. Gracias Dios porque has sido bueno con nosotros. Señor, gracias por bendecirnos hasta hoy en medio de esta pandemia. Podemos ver, Señor, que tú has sido un gran Dios, maravilloso, Señor.
Gracias por la salvación en Cristo. Gracias, Señor, por haber podido permitir llevar este evangelio a los perdidos. Señor, también te pedimos hoy, danos corazones receptivos y mentes abiertas para tu mensaje, Señor. Que no caiga en una mala tierra, sino en buena tierra, que produzca los frutos que tú deseas para tu gloria, Señor. También oramos por las personas que están escuchando y no te conocen, Señor, que puedas hablar hoy, que puedan entender el mensaje, que puedas revelarse a sus vidas por medio del bendito evangelio. Gracias, Señor. Te encomendamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el libro de Ageo, en los primeros versículos, y el libro de Ageo, en su primer capítulo, se desarrolla en el contexto de la reedificación del templo, como lo hemos visto. Y aparece el llamado de atención del profeta Ageo a un pueblo que había olvidado o se había descuidado de reedificar el templo, de reedificar la espiritualidad del pueblo luego de un exilio en Babilonia. Por más de 70 años no habían oído la palabra del Señor. Y aparece el profeta Ageo con esta profecía, exhortándolos, animándolos a obedecer al Señor. Y esta profecía fue hecha al primer pueblo o al pueblo remanente que había vuelto de Babilonia por orden del rey Ciro. Con todos los recursos, con toda la providencia divina, habían regresado y la misión que tenían era reedificar el templo para que el Señor sea adorado y glorificado, para que el pueblo lleve su sacrificio, lleve su adoración y pueda mantener su espiritualidad en el pueblo. Entonces, estamos en el capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer cómo se desarrolla esta primera profecía. Y leemos. Leamos desde el versículo 5. Ageo, capítulo 1, versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor, considerad bien vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En esta primera parte encontramos que de parte del Señor, por medio del profeta Ageo, es un llamado a cambiar lo que estaba haciendo el pueblo. Y el contexto de los versículos anteriores era que el pueblo se había olvidado de reedificar la casa del Señor. Estaba sirviendo, estaba presentando sacrificios, pero ellos se habían olvidado de reedificar el templo, de reconstruir sus paredes para que el templo vuelva a tener la gloria que tuvo con el rey Salomón. Y tenían los recursos, pero los sacrificios, la adoración al Señor había sido estorbada porque las casas de los judíos, de ese pueblo remanente, había sido el mayor foco de atención para ellos, olvidándose de lo primordial que el Señor les había encomendado desde un inicio. Y Él les muestra esta insatisfacción en el versículo 6, como hemos leído, cuando en todas sus necesidades básicas ellos lo que hacen es sentir una insatisfacción material y una insatisfacción espiritual delante del Señor. Por eso nuevamente en el versículo 7 el Señor vuelve a decirles lo que les dice en el versículo 5. Meditad y considerad bien vuestros caminos, porque era el Señor que quería llevarlos a que ellos mediten, reflexionen sobre su proceder, que pongan su corazón, que hagan un stop y que mediten en su corazón cómo estaban sirviendo al Señor, cómo estaban abandonando la casa del Señor. Y les dice que en este llamado a cambiar en los versos 7 y 8, luego de mostrarles el Señor su insatisfacción por haber descuidado el templo, el Señor mueve todo en su providencia, en su soberanía, los recursos para que ellos puedan
reconstruir el templo y ellos usan mal estos materiales o estos recursos. Y lo leímos en Esdras 3:7, la semana anterior, que en Esdras aparece a quienes se les da el dinero y quienes se les da los materiales para que ellos vayan y busquen la madera. Y como habían parado la obra del Señor, la obra del templo, por casi 15 años, ellos habían usado esa madera para sus casas. El Señor les dice, mediten sobre sus caminos, lo que han hecho con mis recursos. Y le da una exhortación y un mandato y un llamado a cambiar, diciéndole en el versículo 8, subid al monte, traed madera y reedificad el templo. El Señor le da 3 indicaciones específicas que requieren esfuerzo, porque el pueblo quería no hacer lo que el Señor le había mandado. Ahí está el llamado, en esta primera parte, el llamado a cambiar la actitud del pueblo, porque el pueblo remanente estaba empezando a quedarse cómodo en su adoración. Y el pueblo remanente debía cambiar su desobediencia en obediencia. El Señor los envía a trabajar fuerte y esto con el propósito de recuperar su espiritualidad. ¿Para qué? Para que Él se agrade y sea glorificado. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra subida al monte. Los cedros estaban en el Líbano y aproximadamente a unos 160 kilómetros de distancia de Jerusalén. Eso les iba a tocar viajar a pie, ir a cortar ese árbol y regresar porque ellos habían usado todo el recurso, lo habían usado en sus casas. El Señor los envía a que ellos cambien su actitud y que se esfuercen. Por eso la obediencia que no requiere esfuerzo y que no cambia completamente lo que está mal para Dios no es una genuina obediencia. Esa nos muestra esta primera parte. Que siempre nosotros hacemos una gran pregunta que es ¿cómo puedo dejar de caer en el mismo pecado? Y a veces la respuesta se hace tan complicada, pero es más sencilla de lo que creemos. Simplemente debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Y esa fue una de las instrucciones específicas del Señor. Subid al monte. No quedarse en el pueblo, en Jerusalén, sino subid al monte y traed madera. El Señor quería que su pueblo haga su voluntad, mostrándole su pecado de insatisfacción. Y le indica los medios para que ellos abandonen el pecado. Por eso está el llamado al cambio. El cambio en sus caminos iba a determinar el reencuentro con la espiritualidad del pueblo, porque estaban obedeciendo de una manera externa, no de una manera interna. El volver con un corazón obediente tenía que ver con lo que ellos realmente tenían en su interior. Y el propósito de esto, de volver y ir y buscar la madera e ir y subir al monte, era con 2 propósitos esenciales que marcan la vida espiritual del pueblo, y era que el Señor se agrade de eso y que el Señor sea glorificado. En Primera de Reyes 8, del 10 al 14, y lo voy a leer, mostramos esta figura de la gloria y de la presencia de Dios con el pueblo. Primera de Reyes 8, versículos del 10 al 13. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, esto era en el templo de Salomón, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. El templo era la morada de Dios, su gloria, su nube. Los sacerdotes en ese momento no pudieron ministrar, no pudieron entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca de Dios, porque la nube que representaba la presencia de Dios había ocupado toda la casa.
esa casa majestuosa que le había hecho el templo el rey Salomón, para que el pueblo adorara y tuviera un sentido de que el Señor estaba presente en medio de ellos. Por eso era tan importante el templo y para la voluntad del Señor que el pueblo exiliado vuelva a reedificar el templo, a no preocuparse por sus casas, a cambiar su actitud, a ir y buscar la madera y reedificar el templo. El templo era el lugar que el Señor había escogido para que Él habite en medio de su pueblo. El templo significaba la gloria de Dios en la tierra. Sabemos que Dios mora en lo alto, pero la presencia del templo expresaba que Dios estaba en medio de su pueblo, respaldando a su pueblo, bendiciendo a su pueblo, cuidando a su pueblo. Y eso significaba mucho para Dios, porque Él era glorificado, porque Él se agradaba en esos sacrificios, en esa adoración. Y de la misma manera, hoy el cuerpo de cada creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Ya Dios no puede ser adorado en este tiempo en un templo hecho por paredes físicas. Pero miremos lo que dice 1 Corintios 6, versículos del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a hacer una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Versículo 18, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues glorificad a Dios, por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya el apóstol Pablo aquí en la primera carta a Corintios no está apuntando al templo de Jerusalén. Probablemente en ese tiempo aún no había sido destruido. El templo fue nuevamente destruido en el año 70 después de Jesucristo. Pero el templo ya no representaba la morada de la gloria de Dios. Ahora ese templo viene a ser el cuerpo de Cristo, los creyentes. Por eso Pablo exhorta a los corintios a que tomen en cuenta su cuerpo, porque su cuerpo es donde mora el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo. Y la referencia que hace de huir de la fornicación habla de que el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo, en este caso los creyentes, no puede ser usado ni unido, porque si unimos nuestro cuerpo, en este caso a una ramera, porque era el contexto de la inmoralidad sexual en Corinto, estamos uniendo nuestro cuerpo y estamos acostando a Cristo con una ramera. Porque dice, no ha sido diseñado de esa manera que dos sean uno, hablando de una relación íntima y sexual dentro del matrimonio. Y fuera del matrimonio eso es inmoralidad. Cualquier aspecto con nuestro cuerpo que nos lleve al pecado sexual es inmoralidad. Y dice, ¿o no sabéis, versículo 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ya ha sido comprado. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Le pertenece a Dios como un derecho de creador, le pertenece al Señor como un derecho de redención. Hemos sido comprados como fuimos comprados de nuestra esclavitud, de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia. Entonces, nuestro cuerpo hoy en día, que cuando se une a la iglesia, representan el cuerpo de Cristo, representan donde mora Dios. Lo mismo que el templo representaba para ese entonces el Señor, manifestar su gloria, manifestar su presencia. Es lo mismo que hace permanentemente en la vida del creyente. Por eso nuestro cuerpo ha tomado la misma responsabilidad que el templo de Jerusalén, y es que Dios sea glorificado. La importancia que Dios tenía para que su pueblo adore en ese tiempo, en el libro de Ageo,
para que su pueblo lo adore y lo glorifique. Es la misma responsabilidad que tenemos hoy con nuestros cuerpos para glorificar y para que el Señor se agrade de nosotros. Presentamos como sacrificio vivo, como olor fragante, de la misma manera como Cristo se presentó en la cruz, como dice el libro de Hebreos 9:15, que se presentó como olor fragante, un sacrificio para hacer olor fragante al Padre y entrar al lugar santísimo y darnos acceso a nosotros también glorificando a Dios con nuestro cuerpo, porque ya no es vuestro, es la misma responsabilidad. Debemos cambiar el llamado a actuar de que la misma manera como el templo tenía que glorificar al Señor, nuestros cuerpos glorifican al Señor hoy en día como la iglesia de Cristo. En Zacarías 1, vayamos a Zacarías 1, del versículo 1 al 6, vemos que esta reprimenda de Ageo también es copiada por el profeta Zacarías. Luego de 2 meses que encontramos en la primera profecía en el libro de Ageo, para nuevamente entender el llamado importante al arrepentimiento por no glorificar a Dios y por no glorificar la reconstrucción del templo. Zacarías 1, versículo del 1 al 6. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, 2 meses después del profeta Ageo, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Volvamos al libro de Ageo. Esto está pasando, lo de Zacarías 2 meses, y lo de Ageo pasa 2 meses antes que lo de Zacarías. Entonces, vemos que la actitud del pueblo no había cambiado en el futuro, pero el llamado a cambiar está latente. El Señor dice, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, en Ageo 1:8. Esto nos muestra también en los versículos que siguen que el propósito de Dios era que Él sea glorificado, pero no deja de mostrarle su falsa obediencia. Y en esta segunda parte, en este segundo encabezado, vemos que el Señor siempre muestra nuestros indicadores de nuestra falsa obediencia. Y lo leemos en el versículo 9, Ageo 1:9. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa yo lo aviento porque, declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Las casas de ellos ya estaban arregladas, estaban lujosas, pero eso no hacía que ellos tenían necesidades básicas, que el Señor estaba ejerciendo una disciplina. En el versículo 6 lo dice. Pero en el versículo 9 el Señor vuelve a otra vez a exhortar su comportamiento, su falsa obediencia, mostrando indicadores de que ellos no querían obedecer sinceramente. Ellos se encontraban sirviendo al Señor en un sentido de ofrecer sacrificios, habían levantado el altar para ofrecer holocaustos, pero eso no era agradable delante del Señor. En la Reina Valera nos dice, buscáis mucho y halláis poco, poniendo la mirada en lo que ellos estaban esperando con su trabajo, pero realmente ellos recibían poco, y encerráis todo en vuestra casa. Y en la Reina Valera lo dice, y yo lo disiparé, y yo lo aviento, y yo lo disiparé. Todo lo que lleven a su casa, olvidándose de mi casa, yo lo disiparé.
Me gusta cómo lo dice este versículo, la Nueva Versión Internacional. Lo dice: ustedes esperan mucho, pero cosechan poco lo que almacenan en su casa. Yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. El pueblo remanente que estaba adorando, eran aproximadamente más de 50,000 judíos, tenían una falsa obediencia. Habían ignorado lo que el Señor había hecho atrás y traerlos a salvo. Se habían preocupado por sus casas. Habían dejado desolada y en ruinas la casa del Señor. Y para ellos eso significaba poco su espiritualidad. Estaban teniendo una falsa obediencia. El Señor les trae a la luz estos indicadores. Su error más grande, en mayor medida, estaban enfocados mirando siempre lo que ellos traían a sus casas, pero recibían poco. El Señor muestra el pecado interno del pueblo y también nos muestra hoy en día con su palabra el pecado que puede morar internamente en nuestro corazón. Mostrar una falsa obediencia. ¿Y con qué motivación servimos al Señor? Y podemos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué estamos haciendo esto hoy en día para el Señor? ¿O por qué no lo hacemos? ¿O qué nos detiene a no hacerlo? O si lo hacemos, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación en servir al Señor? Y el Señor está aquí en Ageo mostrando estos falsos indicadores de una falsa obediencia, indicadores de una falsa obediencia. Y el Señor muestra la respuesta de parte de Él y no del pueblo, sino que la respuesta inmediata la define como una falta de interés por glorificar su nombre. Eso puede pasar con nosotros. Puede haber siempre una falta de interés por glorificar el nombre de Dios con nuestros cuerpos o con nuestras vidas o como iglesia. Enfocarnos en nuestras necesidades primeramente. Enfocarnos en cómo ir a nuestras casas. Y olvidándonos, dejando desolada nuestra alma, dejando en ruina nuestra espiritualidad y no glorificar al Señor. El pueblo escogió lo que le convenía, pero el Señor les muestra que eso no era una obediencia sincera. Ellos traían, pero la casa del Señor estaba arruinada, desolada, destruida físicamente. No querían arreglarla. No estaban haciendo nada por preocuparse por la adoración. Y estos son los indicadores que muestra el versículo 9. Estos judíos o este pueblo remanente exigía mucho pero ofrecía poco. Había un bajo interés por la gloria de Dios. Dice, ellos esperan mucho, pero demuestran con sus acciones que al recibir poco, no les importa la casa del Señor. Siguen esperando siempre algo a cambio con el poco esfuerzo que hacen. Muchas veces nosotros queremos encontrar mayor bendición cuando nos esforzamos poco y vemos que esa era la actitud del pueblo, una falsa obediencia. Obedecer poco para tener mucho. Y el Señor les está mostrando, yo lo disipo, en este caso lo material, trayendo angustia, necesidad al pueblo remanente. Pero lo mismo podemos hacer nosotros. Hacer poco y exigir mucho. Pero la vida de la obediencia está marcada por un genuino servicio de por vida. ¿Cuál fue el llamado de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos y para hoy, para nosotros? Lo podemos ver en Mateo 10:38, que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor no quiere una obediencia a medias. El Señor quiere una obediencia total, sacrificial. Y día a día tomando nuestra cruz, nuestro egoísmo, nuestra conveniencia. Llevar nuestra cruz y seguir en pos de mí y seguir a Cristo. Y eso va a costar demasiado. El servicio al Señor demanda sacrificio y negarse a sí mismo. El pueblo no quería negarse a sí mismo, no quería negarse a tener una casa arreglada, no quería negarse a satisfacer sus necesidades. Pero vemos el resultado de dejar la casa de Dios desolada, el Señor disipando todo lo que ellos podían hacer.
El segundo indicador también nos muestra que hay un falso indicador de comodidad y placer en el pueblo. En el caso del pueblo remanente, estaba esforzándose por seguir adornando sus casas, mientras el Señor disipaba todo el fruto de su falsa obediencia. El fruto que ellos llevaban a sus casas para ordenarlas, para mantener todo en orden, el Señor los estaba disipando, mostrándoles que esa no era la manera de servirlo, que ellos no estaban ahí en el pueblo, habían vuelto al pueblo para servirse a ellos mismos, sino para servir al Señor. Ellos no estaban mostrando lo que dice el Señor en Mateo 3:8, por tanto, dad frutos de arrepentimiento. Ellos no habían reconocido que habían pecado antes del exilio, y en el exilio, sin estar sin el templo, el Señor en su misericordia los lleva a Jerusalén, pero ellos siguen preocupados por sus intereses personales. Siguen sin preocuparse por los pobres que habían quedado en Jerusalén. Y en eso detalla el falso indicador. No están dando frutos de arrepentimiento. No están mostrando que lo primero y esencial de sus vidas debe ser la gloria del Señor que representaba la reconstrucción del templo. Luego volvemos al tercer encabezado de este día, donde lo vemos en los versículos 10 y 11, Ageo 1, del 10 al 11. Y leemos: Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Versículo 11, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En esta parte, Dios le da una oportunidad al pueblo de cambiar los resultados. Habían ignorado la voluntad de Dios, el Señor les había presentado su desobediencia, ya habían sido llamados a cambiar su desobediencia por obediencia. Y el Señor les muestra los resultados de que con esos resultados negativos para el pueblo, ellos tenían una oportunidad de cambiar eso. Por eso, en el versículo 10 dice, por eso, por esta razón, por causa vuestra. A veces los males que traen a nuestra vida o que traemos a nuestra vida, muchas veces son por causa de nuestra desobediencia. Por causa de lo que no obedecemos la voluntad del Señor, lo que el Señor nos dice que cambiemos o que dejemos de hacer, sencillamente no lo hacemos. Y el Señor les enfatiza al pueblo, por causa vuestra. No es como el caso de Job, que el Señor envía una prueba. Es por causa del pecado del pueblo. Y estas calamidades muchas veces también, como lo decía, llegan a nuestras vidas por nuestra desobediencia, por no querer cambiar. Por eso el Señor con el pueblo remanente, en ese momento, detuvo los cielos sobre vosotros, dice, por esta causa detuve la lluvia y la tierra de sus frutos. La versión Las Américas dice el rocío. Y es que en ese tiempo, en Palestina, el contexto histórico y ambiental de Palestina, era que los vientos marítimos que venían del oeste traían consigo un rocío o una considerable humedad, que por la noche esta humedad representaba abundante rocío. Este rocío, que también lo dicen como lluvia en algunas versiones, pero este rocío humedecía el suelo y por ende hacía germinar la tierra. El Señor detiene eso. ¿Para qué? Para que el fruto de la tierra no siga brotando por causa del pecado del pueblo remanente. Entonces, ¿por qué relaciona la lluvia con la tierra? Porque la tierra y el pueblo representaban una estrecha relación en ese tiempo. Recordamos que en Génesis el hombre sale de la tierra, como dice, del polvo, inhaló vida al Señor. Y que esta relación del polvo con el hombre o la tierra con el hombre inicia con Dios. De la tierra es donde el Señor produce la vegetación. Entonces era fundamental que esta relación que tenía el pueblo con los frutos de la tierra entendían que era parte del juicio de Dios. Porque ellos sobrevivían, vivían
por el fruto que daba el Señor. Y miren qué interesante es que luego de que el Señor pide en Génesis que el hombre sojuzgue la tierra, que cultive la tierra para su bienestar, en este caso el pueblo y el hombre no podía hacerlo porque no había rocío. No había, mostrándole que ellos no eran autosuficientes, mostrándole que ellos habían desobedecido y que el Señor había negado el fruto de la tierra, había negado el rocío, había negado toda relación que tenía el hombre con la tierra en ese tiempo y que lo sigue teniendo hoy, pero esa relación era más estrecha en esos tiempos antiguos. También dice que esta adversa situación golpea profundamente su misma base de existencia, porque ellos dependían del fruto de la tierra, no igual que nosotros. Pero en Ageo 2:7, más adelante, él dice también, hablando acerca de estos recursos naturales, y lo dice que, y haré temblar a todas las naciones y vendrán, el versículo 17, os herí, capítulo 2, versículo 17, os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de nosotros se volvió a mí. El pueblo había caído en enceguecimiento, no consideraban de cambiarles los resultados porque seguían siendo disciplinados por medio de los recursos naturales de parte del Señor. Muestra también el Señor que en el versículo 11 dice, y llamé a la sequía sobre la tierra. La sequía es una prolongada y severa ausencia de agua y líquido para beber. El Señor estaba fuertemente mostrando su juicio al pueblo por su desobediencia, por no reedificar el templo, por preocuparse por ellos mismos. El Señor afecta con una sequía severa, no había fruto y por ende no había fruto, no había vegetales y no había monte que los animales se pudieran también alimentar. Dice que fue la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el vino fermentado que ellos requerían mucho para beberlo, para adorar al Señor, para presentar sus sacrificios, para celebrar una fiesta. El Señor estaba mostrándole absolutamente sin recursos por su desobediencia. Sobre el mosto, sobre el aceite, no tenían recursos para poder ellos comprar algo. El aceite era un artículo muy valioso en ese tiempo. Se empleaba para distintos propósitos. Primero se usaba como alimento para ungir, en este caso los sacrificios, y también como un sacrificio de ofrenda en los alimentos. O sea, lo más necesario que ellos comúnmente lo veían como un artículo valioso, el Señor les estaba mostrando una sequía. También lo hace sobre la tierra nuevamente, sobre lo que produce la tierra, cualquier alimento, sobre los hombres y sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. O sea, la situación del pueblo era crítica, pero ellos no querían mirar la exhortación del Señor. Pero el Señor, en esa sequía, en su juicio, Él quiere que cambien ellos los resultados. Pero vemos que pasa esto porque aún no se ha alejado de ellos la desobediencia de su corazón, que llevó a una justicia divina y por medio de los recursos naturales. También encontramos otro ejemplo del Señor de emitir un juicio al pueblo por su desobediencia en Primera de Reyes 17:1 con el profeta Elías. Cuando Elías profetiza como castigo de parte de Dios que iba a venir una severa sequía por el pecado del rey Acab. Y les muestra la misma desobediencia, de la misma manera de disciplinar a su pueblo por medio de esta gran sequía. Entonces, lo que tenía que el pueblo hacer era cambiar los resultados, volviéndose a Dios. Dios estaba mostrando los medios, Dios estaba mostrando que volverse a Él y volverse de sus pecados les iba a traer, si no se volvían, les iba a traer muchas consecuencias delante del Señor. Quizás hoy nosotros no podemos experimentar una sequía tan severa como en ese tiempo, pero podemos ver que la consecuencia de nuestro pecado nos trae una sequía espiritual.
Y muchos que no conocen al Señor experimentan hoy en día esa sequía espiritual, esa sed de no encontrar una satisfacción tan plena como lo hace el Señor Jesucristo. ¿Y por qué satisface el Señor Jesucristo toda sequía espiritual, incluso de los creyentes cuando pecamos? Porque Cristo entró al lugar santísimo. Él fue el puente para llevarnos a Dios. Él glorificó a Dios con su cuerpo. Él glorificó a Dios con su vida. Y vimos su gloria que habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Él ha sido y será la revelación que el Padre mostró a nosotros. Ese Padre amoroso que mostró a Cristo como el templo de la manera de glorificar al Padre. Él mencionó que derrumben ese templo y en 3 días Él lo iba a reconstruir. No estaba hablando del templo de Jerusalén en ese tiempo, estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo y Él mismo glorificaba al Padre. Entonces Dios ha determinado cómo debemos hoy en día glorificar al glorificarlo a Él y de manera que Él se agrade con nuestro cuerpo como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, con nuestra santificación, que es nuestra responsabilidad. La obediencia se resume también en la santificación. La obediencia nos lleva a una santificación, a un esfuerzo. Y es lamentable cuando escuchamos muchos cristianos que todavía creen que no depende de ellos su obediencia, que depende del Señor, depende del Espíritu Santo. Estos pueblos tenían el Espíritu Santo, pero desobedecía al Señor. Eso muestra que el Señor quiere que nosotros trabajemos y cambiemos nuestros resultados, porque la desobediencia a Él traerá malos resultados. También muestra que con nuestro cuerpo podemos glorificar a Dios y cuando estamos juntos podemos ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que hace que la iglesia se convierta en el cuerpo de Cristo y lo que dice en Efesios 2:22. En quien también vosotros, o sea, en Cristo, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el pueblo de Cristo está unido, es morada del Espíritu Santo, es morada de Dios. Individualmente, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no mora en templo físico, sino en nuestro cuerpo, como leímos en 1 Corintios 16. Que nuestro cuerpo, por eso debemos glorificar con nuestras vidas. Pero cuando nos unimos, que esa morada del Espíritu se hace esencial, que Dios more, cuando nos unimos juntamente edificados, todos edificados como un cuerpo de Cristo. Es lo que no podemos hacer hoy. Pero en un momento y eternamente es el propósito de Dios para que Él se deleite en su pueblo. No en mí, ni en ustedes particularmente, ni en cualquier cristiano solitario, sino en el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo es tan esencial, que cuando la iglesia desobedece, los resultados son distintos o negativos. Es por medio de la iglesia que mora el Espíritu Santo. Y eso es que el Señor, por medio del profeta Ageo, exhorta a su pueblo a dejar su desobediencia y a ver los resultados. Mostrarles sus indicadores y ver los resultados y llevarlos al arrepentimiento por medio de frutos, de acciones. La única manera de mostrar arrepentimiento en nuestras vidas hacia el Señor es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Eso será la solución a nuestras desgracias, volvernos a Dios. Eso es cómo podemos volver a Dios con un corazón obediente, a reconstruir nuestra espiritualidad hoy en día. Y el llamado está, primero, en el llamado a cambiar. Segundo, que el Señor muestra los indicadores de una falsa obediencia, cuando no hay una obediencia eterna. Y tercero, que Dios nos da la oportunidad de cambiar los resultados. Por medio de su Espíritu Santo podemos volvernos a Dios. Podemos experimentar malos resultados, pero podemos volvernos a Dios, porque Él ha prometido en su fidelidad que Él nos perdonará de todos nuestros pecados. Que el Señor los bendiga. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por
ser siempre ese alimento que necesitamos. Dios mío, pedimos que tu palabra haya caído en buena tierra, Señor. A seguir glorificando con nuestros cuerpos, Señor, y con nuestras vidas, Señor, y a volvernos en arrepentimiento en medio de esta pandemia, Padre. Que no hemos dejado de ser iglesia, Señor. Que seguimos siendo tu cuerpo, Padre. Que un día estaremos juntos. Pero nos has mostrado hoy cómo reconstruir nuestra espiritualidad, volviendo en obediencia, Señor, tomando los pasos necesarios, haciendo caso a tu palabra y dejando de hacer lo malo que estamos haciendo. Es sencillo, Señor, pero solo lo podemos hacer también con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos dio dominio propio, que nos quitó del poder del pecado y nos dio ahora un poder que está en Dios, que está en ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos el resto del día y el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.